Dios le bendiga, Iglesia del Señor, amada persona. Vamos a abrir la Sagrada Escritura y le invito a que lo hagamos en la primera carta del apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica, su capítulo número 3, versículos del 5 al 8. Primera Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 5 al 8. Y le vamos a dar lectura todos juntos, convenidos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su palabra dice así: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Oremos, amada Iglesia. Padre eterno, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de podernos congregar, Padre, para poder predicar tu palabra, para poder escuchar, Padre, y alabar tu santo nombre a través de las alabanzas, de los cantos espirituales, Dios Todopoderoso. Necesitamos, Padre, y reconocemos que apartados de ti nada podremos hacer, Dios eterno. Prepara nuestro corazón, Señor. Prepara y usa cada una de nuestras vidas, Señor. Sé tú el que hable a través de tu palabra a cada uno de nosotros, Señor. Que tu palabra no sea infructuosa en las vidas que escuchemos, Padre, sino todo lo contrario. Que tu palabra lleve mucho fruto, Padre. Ayúdanos a vivir para la honra y la gloria de tu nombre todos los días de nuestra vida hasta el día en que tú vengas o nos llames a tu presencia. Te lo pedimos, Dios eterno, en el nombre de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Puede tomar su asiento si usted está de pie. Estamos viendo este tercer punto de esta predicación que hemos titulado En medio de la aflicción. El tercer punto dice que en medio de la aflicción debemos buscar la comunión fraternal. Debemos estar en contacto con aquellos que profesan nuestra misma fe, que solo en Jesucristo hay salvación. Buscar la comunión fraternal hemos visto que muestra el estado de nuestra fe. Si nuestra fe está firme en el Señor o si nuestra fe es vana, ha sido infructuoso todo el trabajo que se ha hecho a nuestro favor. ¿Por qué motivo? Por la razón de que escuchamos la voz del tentador y no la voz de Dios. Dios constantemente nos está hablando a través de su Santo Espíritu a cada uno de nosotros, a través directamente cuando leemos su Sagrada Escritura y a través de cada predicación Dios está hablando nuestras vidas. Pero cuando nosotros no escuchamos atentamente la voz de Dios, cuando nosotros no ponemos atención al testimonio que Dios ha dejado a través de su palabra y el testimonio que Dios nos va mostrando día a día en nuestra manera de vivir, si en verdad no escuchamos la voz de Dios, la salvación de Jesucristo se vuelve infructuosa para nuestras vidas, porque ciertamente Él murió por nuestros pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, pero si nosotros no escuchamos la voz de Dios, ese sacrificio de Cristo será infructuoso para nuestras vidas. La predicación y el trabajo que varios hombres han hecho a nuestro favor también será infructuoso para nuestras vidas. Es por ello que en medio de la aflicción es importante buscar la comunión fraternal, porque la comunión fraternal muestra el estado de nuestra fe. Ahora, en el segundo punto veremos que debemos buscar la comunión fraternal porque la comunión fraternal impulsa nuestro crecimiento espiritual. En medio de la aflicción
debemos buscar la comunión fraternal porque la comunión fraternal impulsa nuestro crecimiento espiritual. Y nos basaremos en los versículos número 6 y 7 de este capítulo. Dice la palabra del Señor, versículos 6 y 7. Dice así: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. El apóstol Pablo, un hombre con una fe inquebrantable, con un amor incomparable y con una esperanza gloriosa, fue consolado cuando recibió buenas nuevas. Aquí la palabra buenas nuevas en el versículo número 6 se refiere o viene del griego evangelizo, que quiere decir buenas nuevas, que es el evangelio. El evangelio son buenas noticias, buenas nuevas de salvación, que nosotros, siendo pecadores, estando destituidos de la gloria de Dios por el sacrificio de Cristo Jesús, somos perdonados, nuestros pecados son absueltos, nuestra culpa es quitada de nosotros y somos llevados al cielo. Esas son buenas noticias. El apóstol Pablo, un hombre de fe, de amor y de esperanza, ¿usted cree que llegaron momentos en los cuales el apóstol Pablo se sentía desanimado? El apóstol Pablo, así como era un hombre temeroso de Dios, un hombre que había creído en Jesucristo para salvación, llegaron momentos difíciles a su vida. Llegaron momentos de angustia, llegaron momentos de aflicción, pero en esos momentos la comunión fraternal, el poder estar en contacto con otros creyentes, le animó para seguir adelante. Dice el versículo 7 que él fue consolado por medio de las buenas noticias que trajo Timoteo a su vida, de que los hermanos en Tesalónica, la iglesia recién nacida, permanecía en la fe y el amor con el cual habían empezado. Ni la persecución, ni los falsos maestros, nada de lo que estaban atravesando menguó y actuó en contra de su amor y de su fe. El apóstol Pablo fue consolado. Es por ello importante, amada iglesia, amada persona del Señor, que debemos buscar la comunión fraternal. Tal vez pensemos que estamos firmes en el Señor y que no necesitamos congregarnos, o que en estos momentos no es necesario buscar la comunión fraternal. Pero la palabra de Dios nos ha dado el testimonio de un hombre lleno de fe, lleno de amor y lleno de esperanza, que llegaron momentos en que su fe no se había quebrantado, pero necesitaba ese ánimo, necesitaba ser consolado, necesitaba ser impulsado, necesitaba ver que el trabajo que él estaba realizando no era en vano. Tal vez usted se ha sentido muchas veces desanimado. Al menos uno, como predicador, muchas veces creemos que nuestro trabajo es infructífero. Creemos, porque no vemos su vida, que nuestro trabajo no sirve. Muchas veces, las veces que he predicado, que por la gracia de Dios me ha permitido predicar, muchas veces me pregunto, ¿y en verdad estaré ayudando a alguien a que su vida cambie? Y a veces creo que mi trabajo es infructífero, pero de repente llego a escuchar comentarios y digo, es cierto, ningún trabajo en el Señor es en vano. Yo tengo que seguir predicando la palabra de Dios. No importa que no lo vea, pero ciertamente si yo lo veo,
y veo que su vida ha cambiado, que su vida ha sido transformada, que su fe ahora está firme en el Señor, pese a la enfermedad, pese a las tribulaciones, pese a los problemas, usted se mantiene firme en el Señor, ciertamente yo seré impulsado, yo recibiré ánimo para seguir adelante. Es por ello que usted no crea que está muy firme en el Señor y que no necesita la comunión fraternal. Todos necesitamos estar en contacto con un ser humano. El Señor creó a Adán y vio que no era bueno que estuviera solo y por eso formó a su pareja, Eva. No es bueno que el hombre esté solo. Debemos buscar la comunión fraternal, porque la comunión fraternal impulsa nuestro crecimiento espiritual. Un crecimiento espiritual al ver la fe y el amor de los creyentes. Timoteo, cuando llegó a Tesalónica, estuvo en contacto con los recién convertidos y pudo ir a Éfeso y pudo ir a Corinto a encontrarse con Pablo. Se iba a encontrar en Atenas, pero Pablo salió de Atenas y llegó a Corinto. Entonces Timoteo llega a Corinto con Pablo y le da las buenas noticias. El Evangelio cambia, el Evangelio transforma, el Evangelio es poder de Dios para salvación. La fe y el amor que Timoteo vio en los hermanos en Tesalónica y se lo transmitió al apóstol Pablo, esto le permitió ser consolado al apóstol Pablo para seguir adelante. La fe que los hermanos en Tesalónica mostraban, lo hemos dicho, viene del griego pistis, que significa confianza en Dios para salvación. Específicamente significa confianza en Dios para salvación, ¿sabe? La iglesia en Tesalónica estaba siendo enviada a la cárcel. Ellos recién convertidos, buscando los judíos a Pablo, pero no encontrándolo en la casa de aquel varón, a los que estaban reunidos en esa casa los llevaron ante las autoridades. Y los creyentes permitieron que fueran llevados a la cárcel antes que negar su fe en el Señor Jesucristo. Los hermanos en Tesalónica, algunos estaban muriendo, pero estaban muriendo firmes en la fe, confiando en Cristo para salvación. Uno de los principales motivos de la primera carta del apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica es: ¿por qué el Señor no ha venido? ¿Por qué estamos esperando al Señor y no vemos el retorno del Señor? Y entonces el apóstol Pablo les envía esta carta. En el capítulo 4 lo estudiaremos más a fondo, que no es que el Señor tarde, sino que el Señor viene, pero en lo que el Señor viene nosotros tenemos que estar esperándolo, porque nosotros sí tenemos esperanza, no como los otros que no tienen esperanza, porque el Señor Jesucristo vendrá y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros que habremos quedado nos encontraremos con el Señor. Estaban siendo perseguidos, estaban siendo encarcelados, estaban muriendo, pero aún así la fe de los hermanos en Tesalónica era firme. Una fe en Cristo para salvación, no importando que los mandaran a la cárcel, no importando que fueran perseguidos, no importando que estuvieran muriendo, su fe se mantenía firme. Pero es importante, por ello, tener la comunión fraternal. Por ello el apóstol Pablo también escribió esta carta y se las envió, para que ellos supieran más acerca del retorno del Señor y que la esperanza que ellos tenían no era una esperanza vana. Para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Para el Señor es un abrir y cerrar de ojos nuestra vida. Para nosotros nos parecen muchos años, pero para el Señor es solo un día. Nos permite crecer cuando buscamos la comunión fraternal al ver la fe de los otros creyentes. ¿Tenemos fe en el Señor Jesucristo para salvación? Tal vez muchos dijeron amén ahorita. ¿Estamos dispuestos a ir a la cárcel?
¿Estamos dispuestos a perder nuestra vida antes que negar la fe en el Señor Jesucristo? A veces mentimos y ya negamos la fe. No amamos a nuestro prójimo como debemos amarlo. Estamos negando la fe. El Señor Jesucristo dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No tenemos misericordia con nuestro prójimo. No estamos guardando la fe. Por ello el Señor Jesucristo dijo: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará confianza en mí para salvación? ¿Hallará confianza en su Señor para salvación? Muchas veces mentimos en el trabajo, en la casa, con la familia, con el papá, porque no queremos padecer algo. Pero cuando mentimos, estamos negando la fe en el Señor. Cuando no amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, estamos negando la fe en el Señor. Decimos que somos capaces de ir a la cárcel, decimos que somos capaces de entregar nuestra propia vida, pero con cosas tan pequeñas demostramos que todavía no estamos preparados, que en verdad no tenemos la fe que necesitamos tener en Cristo para salvación. Los hermanos en Tesalónica tenían fe y amor. Es lo que dice el versículo 6. Dice la palabra del Señor: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor. Fe, tenían confianza en Cristo para salvación, no les importaba ir a la cárcel, no les importaba entregar su vida. Ellos sabían que estaban esperando al Señor, ellos sabían que esperaban al Señor y ellos vivían para el Señor como si Él estuviera a punto de venir. Preferían ir a la cárcel antes que negar su fe, porque decían: el Señor ya viene y me tiene que encontrar como digno del reino celestial. Me tiene que encontrar cubierto con su sangre preciosa, pensando solamente en Él. Por eso no les importaba ir a la cárcel. No solamente tenían fe, sino que tenían amor. Y esta palabra amor viene del griego ágape. Ágape, que significa específicamente festín de amor. Ágape, festín de amor. Festín, dice la Real Academia, que es un banquete espléndido. ¿Sabe? El amor ágape significa amar a aquel que no merece ser amado. El amor ágape significa amar a aquel que nos desprecia. El amor ágape significa entregar la vida por aquel que no la valora. Eso es lo que significa el amor ágape. El apóstol Pablo, Timoteo vio en los hermanos en Tesalónica la fe de pistis, confianza en Cristo para salvación, y vio el amor ágape. Los de Tesalónica amaban aún a los que no eran dignos de ser amados. Amaban aún a los que los perseguían, amaban aún a los que los odiaban y estaban dispuestos a entregar su vida aún por quien no la valora. Amados hermanos, cada día de nuestra vida recibimos grandes lecciones de parte de Dios, grandes lecciones en las cuales Dios nos muestra nuestro estado espiritual. Apenas acaba de temblar, creo que el martes. ¿Sabe? Estaba trabajando y en la oficina se empezó a mover, estaba en el primer piso. Se empezó a mover y pasó un compañero y yo dije: fue el compañero, se cimbró. Pero se empezó a mover un poquito más y dije: no fue el compañero. Volteé a ver un compañero que estaba en su oficina y también se levantó. Se salió y yo me salí. Y no me importó nadie más. El amor ágape ama a quien no merece ser amado. El amor ágape ama aún al que lo desprecia. El amor ágape está dispuesto a dar su vida aún por quien no
la valora. Amados hermanos, cuando empecé a reflexionar dije, qué envidioso soy. Solamente pensé en mí. No me importó quién se quedó en la oficina, ¿sabe? Fui el primero en salir. No salí corriendo. Me levanté, no podemos correr. Caminé, bajé las escaleras, me di la vuelta. Tal vez fui el segundo, el tercero, no lo sé, pero fui uno de los primeros. No me enorgullecí, no, para nada. Pero cuando me puse a pensar dije, ¿dónde está mi amor por el prójimo? ¿Dónde está ese amor ágape que predicamos? ¿Dónde está ese amor que decimos tener por el más necesitado? En los momentos difíciles es donde en verdad mostramos nuestra verdadera cara. Es en donde de verdad mostramos quiénes somos. Yo dije, soy un egoísta, soy un envidioso. Porque no era mi esposa, no me preocupé por ellos. Porque no era mi madre, no me preocupé por ellos. Qué triste, Jorge, que te comportes de esa manera. Pero cada lección en la vida, Dios nos muestra que debemos buscar más su presencia, que debemos estar más en comunión con Él y que cada acción, cada determinación que tomemos siempre consultemos a Dios. No recuerdo en este momento quién fue, si Esdras o Nehemías. Esdras o Nehemías, cuando tenía al rey frente a él, oró. No se hincó, no cerró los ojos porque tenía de frente al rey. Pero dice la palabra que él oró. Es lo que debemos hacer siempre que tomemos una decisión, siempre que hagamos algo, es: Señor, ¿cómo debo de comportarme? Señor, ¿cómo debo de reaccionar? Señor, ¿qué es lo que debo de hacer? Amados hermanos, el apóstol Pablo fue consolado, fue animado para seguir adelante porque los hermanos en Tesalónica mostraban fe, confianza en Cristo para salvación y amaban de tal manera que el amor que ellos tenían era ágape. Amaban aún al que no merecía ser amado, amaban aún al que los odiaba y los perseguía y estaban dispuestos a entregar su vida por aquel que no la valora. La verdadera fe y el amor existen, pero debemos buscar la comunión fraternal. No solamente la comunión fraternal impulsará nuestra fe, impulsará nuestro crecimiento espiritual al ver la fe y el amor de otros creyentes, sino que también ayudará a nuestro crecimiento espiritual en medio de gran necesidad y aflicción. Buscar la comunión fraternal. La comunión fraternal nos ayuda a crecer espiritualmente, aún en medio de gran necesidad y aflicción. Es lo que dice el versículo 7. Dice la palabra del Señor así: por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados de vosotros por medio de nuestra fe. El apóstol Pablo necesitaba tanto ánimo para seguir adelante. Tenía tanta necesidad y aflicción en ese momento. Ese siervo de Dios, ese hombre ejemplar, necesitaba impulso para seguir adelante. ¿Qué era lo que le pasaba al apóstol Pablo? Vayamos a la primera carta a Corintios, su capítulo número 4, versículos del 10 al 13. Primera carta a Corintios, capítulo 4, versículos del 10 al 13. Tomaremos 5 minutos más, por favor. Primera Corintios, capítulo 4, versículos del 10 al 13. Dice la palabra del Señor así: nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed,
estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Amados hermanos, esta era la situación que estaba pasando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo venía de Atenas. En el Areópago, cuando predicó ante todas aquellas personas, no todos creyeron, muchos se burlaron. El apóstol Pablo, cuando llegó a Corinto, y siempre buscaba las sinagogas porque amaba a sus hermanos los judíos, pero lo rechazaban, lo perseguían. El apóstol Pablo pasaba por hambres, el apóstol Pablo tenía sed, el apóstol Pablo trabajaba con sus propias manos para no ser una carga sobre la iglesia. Y él sentía ser como escoria, como lo peor de este mundo. Esta era la situación del apóstol Pablo. Él decía, ya no vale la pena seguir adelante, Señor, ya no. De hecho, si usted lee Hechos capítulo 18, usted puede ver cómo el Señor, Dios mismo, en una visión le habla a Pablo y le dice, no calles, Pablo, sino habla, no tengas miedo porque yo estoy contigo, ninguno te podrá hacer mal porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Cuál era la condición del apóstol Pablo? Su aflicción y sus necesidades por las cuales él estaba atravesando. Pero cuando escuchó de la fe y el amor de los hermanos en Tesalónica, él fue animado para seguir adelante. Él recibió ese impulso para poder seguir creciendo espiritual y seguir adelante la carrera que tenía por delante, predicando el evangelio a toda persona, cumpliendo la gran comisión que el Señor Jesucristo encomendó a todos y cada uno de sus hijos. Amados hermanos, la comunión fraternal impulsa nuestro crecimiento. Busquemos la comunión fraternal. Impulsa nuestro crecimiento al ver la fe y el amor en los creyentes. Ciertamente, a veces carecemos de ello. Yo le he puesto mi testimonio. Yo no tengo el amor ágape, pero no es que el Espíritu Santo no esté en mí, sino que cuando nosotros no buscamos a Dios, el Espíritu Santo no nos llena con su presencia. Y entonces nuestra vieja naturaleza demuestra su envidia, su orgullo y todas las cosas relativas y pertenecientes a esa naturaleza caída. Pero cuando buscamos la comunión con el Espíritu, cuando buscamos a Dios y todo lo que hacemos lo ponemos en las manos de Dios, entonces el Espíritu Santo guiará nuestras vidas y nosotros en verdad mostraremos el amor ágape. Amado hermano, ¿usted tiene ese amor ágape? ¿Sabe cuántas necesidades pasan en este medio? ¿Cuántas veces ha orado por esas necesidades? Si fuera su familiar, no oraría todos los días y aún así a veces se nos olvida. Pero amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hagamos la necesidad de mi prójimo nuestra propia necesidad. Y verá que cuando buscamos la comunión, crecemos al ver la fe y el amor de los creyentes. Y creceremos aún en medio de gran necesidad y aflicción. La evidencia lo ha dejado la palabra de Dios. Un hombre como el apóstol Pablo, con una fe inquebrantable, con un amor
incomparable y con una esperanza gloriosa y eterna, la comunión fraternal impulsó su crecimiento espiritual. Amada Iglesia del Señor, busquemos en medio de la aflicción la comunión fraternal. Oremos, amada Iglesia. Padre eterno, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Gracias, Dios de la gloria, por este momento, Señor. Que tu palabra, Señor, no vuelva a ti vacía, Señor. Ciertamente tú cada día nos muestras quiénes somos, Señor. En la vida hemos reprobado muchos exámenes, Padre, y siempre decimos lo mismo: voy a estudiar más. Pero llega el momento y volvemos a ser los mismos indiferentes, Señor. Y cuando viene nuevamente el examen, Señor, nos arrepentimos por no haber estudiado, Dios de la gloria. Semejante a eso son los exámenes espirituales que estamos viviendo cada día, Señor. Ayúdanos a ser objetivos, Padre, en nuestra evaluación espiritual. No permitas, Dios de la gloria, que seamos indiferentes, Señor. Que llegue el momento en que nos encontremos en el infierno y digamos: ahora sí quiero hacer bien las cosas. Sino que reconozcamos, Padre, la condición en la cual estamos delante de ti y empecemos a trabajar, Señor, buscando tener esa fe, Señor, confianza en ti para salvación y ese amor ágape, Padre, amando al que no merece ser amado, amando aún al que nos desprecia y, si es necesario, entregar nuestra vida aún por aquel que no la valora, Señor. Te damos gracias, Dios de la gloria, y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Dios les bendiga.